El primer encuentro es entre Veracruz y Atlas. Veracruz en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, un empate y una sola victoria, siendo una derrota por goleada contra Necaxa su resultado más reciente. Atlas, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas, 2 victorias y un solo empate, siendo una derrota contra Santos su resultado más reciente. Cabe mencionar que Atlas tiene partido entre semana correspondiente a la Copa MX contra Atlético Zacatepec. Esto va a ser el día martes a las 7. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 partidos le favorece ligeramente a Atlas con 3 victorias y hay 2 victorias para Veracruz. La última vez que Veracruz ganó como local fue el 18 de marzo del 2018, mientras que la última vez que Atlas ganó como visitante fue el 5 de abril del 2019. En los últimos 5 partidos donde Veracruz fue local contra Atlas, el balance le favorece ligeramente al Veracruz con 3 victorias y hay 2 victorias para Atlas. Nuestro pronóstico para este partido es un empate. El segundo partido es entre Tijuana y Pumas. Tijuana en sus últimos 5 partidos acumula una derrota, 2 empates y 2 victorias, siendo una derrota contra el América su resultado más reciente. Por su parte, Pumas en sus últimos 5 partidos acumula 2 empates, 2 victorias y una derrota, siendo la derrota más reciente contra Tigres. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un solo empate. En los últimos 5 partidos donde Tijuana fue local contra Pumas, el balance le favorece a Tijuana con 3 victorias y hay 2 victorias para Pumas. En las casas de apuestas dan ligeramente favorito a Tijuana. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Tijuana. El tercer partido es entre Querétaro y Pachuca. Querétaro en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, 2 derrotas y un solo empate. Cabe mencionar que Querétaro tiene partido entre semana el día martes, correspondiente a la Copa MX contra Mineros de Zacatecas a las 9 de la noche. Pachuca, por su parte, en sus últimos 5 partidos acumula 2 derrotas y 3 empates, siendo una derrota contra Morelia su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance está parejo con 2 victorias para cada uno y un solo empate. En los últimos 5 partidos donde Querétaro fue local ante Pachuca, el balance también está parejo con 2 victorias para cada equipo y un solo empate. La última vez que Pachuca se impuso como visitante fue el 15 de agosto del 2017. En las casas de apuestas dan favorito a Querétaro. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria de Querétaro, debido a que yo no veo claro el proyecto de Martín Palermo en el Pachuca. El partido número 4 es entre Toluca y América. Toluca en sus últimos 5 partidos acumula 2 victorias, un empate y 2 derrotas, siendo una derrota contra Juárez su resultado más reciente. Por su parte, América en sus últimos 5 encuentros acumula 2 victorias y 3 empates, siendo una victoria contra Tijuana su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 partidos le favorece ligeramente a Toluca con 2 victorias, hay una victoria para América y 2 empates. En los últimos 5 partidos donde Toluca fue local ante el América, el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un solo empate. En las casas de apuestas está parejo a la cosa, ya que los momios están casi iguales para la victoria del Toluca y el América. De ahí el tercer mejor momio es el del empate. Nuestro pronóstico para este encuentro es Toluca, debido a que el América en estos últimos días ha vendido a 2 jugadores para mí importantes dentro de su esquema. A ver cómo le va a hacer Miguel para reacomodar las cosas. El quinto partido corresponde al encuentro entre el Atlético de Madrid y Juventus. Esto es parte del torneo amistoso de la International Champions Cup. Este encuentro se llevará a cabo en Estocolmo, Suecia. El Atlético de Madrid en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un solo empate, siendo una victoria contra el Atlético San Luis su resultado más reciente. Por su parte, la Juventus en sus últimos 5 encuentros acumula 2 empates y 3 derrotas, siendo un empate contra el Inter de Milán su encuentro más reciente. Ya en los enfrentamientos directos en los 4 partidos que se han enfrentado, el balance le favorece al Atlético de Madrid con 2 victorias, hay un empate y una sola victoria para la Juventus. Cabe mencionar que el Atlético de Madrid en esta pretemporada se ha tomado un poco serio los amistosos, debido a que la mayoría de todos los cambios, el grueso de los cambios, los hace después del minuto 60. En cambio, la Juventus también está en ese proceso de
adaptación a las nuevas ideas del nuevo técnico que es Sarri. Así que nuestro pronóstico es una victoria del Atlético de Madrid. Otro dato a añadir es que en las casas de apuestas, bueno, en específico Unibet, dan ligeramente favorito a la Juventus. El partido número 6 corresponde a la primera jornada de la Premier League. El encuentro es entre el Burnley y el Southampton. El Burnley en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra el Parma su resultado más reciente. Por su parte, el Southampton acumula 4 victorias y un solo empate en el mismo número de partidos jugados. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, en los últimos 5 partidos el balance le favorece al Burnley con 2 victorias y hay 3 empates, siendo estos 3 empates de manera consecutiva y son los más recientes. En los últimos 5 partidos donde el Burnley fue local ante el Southampton, el balance le favorece también al Burnley con 2 victorias y hay 3 empates. En las casas de apuestas, en este caso en específico de Bet365, dan ligeramente favorito al Burnley y de ahí al Southampton. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del local. El séptimo partido es entre el Crystal Palace y el Everton. Crystal Palace en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, un empate y una sola victoria. Por su parte, el Everton acumula 4 empates y una sola victoria en el mismo número de partidos. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece al Everton con 3 victorias y hay 2 empates. En los últimos 5 partidos donde el Crystal Palace fue local ante el Everton, también el balance le favorece al Everton con 2 victorias y hay 3 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana el Everton. También hay que añadir que en las casas de apuestas el favorito es el Everton, posteriormente la victoria del Crystal Palace y finalmente el empate. El octavo partido es entre el Manchester United y el Chelsea. El Manchester en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un empate, siendo este empate el más reciente y fue contra el Milan. El Chelsea por su parte acumula 3 victorias, un empate y una sola derrota, siendo un empate contra el Borussia Mönchengladbach su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance en los últimos 5 partidos le favorece al Manchester con 2 victorias, hay 2 empates y una sola victoria para el Chelsea. Si nos vamos a los partidos donde el Manchester fue local ante el Chelsea, en los últimos 5 encuentros el balance le favorece al Manchester con 2 victorias y hay 3 empates. La última vez que el Chelsea se impuso como visitante fue el 5 de mayo del 2013. En las casas de apuestas dan favorito al local, que es el Manchester United. Cabe mencionar que el Chelsea no pudo fichar este periodo de transferencias debido a la sanción que le impuso la FIFA. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del local. El noveno partido corresponde a la Eredivisie. El encuentro es entre el Willem y el Vitesse. El Willem en sus últimos 4 partidos acumula 2 victorias, un empate y una sola derrota, siendo una victoria contra el Zwolle su resultado más reciente. El Vitesse por su parte en sus últimos 5 encuentros acumula 3 empates, una victoria y una sola derrota, siendo un empate contra el Ajax su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el Vitesse acumula 2 victorias, hay 2 empates y una sola victoria para el Willem en los últimos 5 partidos. En los últimos 5 encuentros donde el Willem fue local ante el Vitesse, el balance le favorece totalmente al Vitesse con 3 victorias y hay 2 empates. La última vez que el Willem se impuso como local fue el 22 de enero del 2011. En las casas de apuestas dan favorito al visitante, que es el Vitesse. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana el Vitesse. El 10º partido corresponde a la Liga de Portugal. El encuentro es entre el Rio Ave y el Vitória de Guimarães. El Rio Ave en sus últimos 4 partidos acumula 2 derrotas, un empate y una sola victoria, siendo esta victoria la más reciente. Por su parte, Vitória en sus últimos 6 partidos acumula 6 victorias, debido a que el partido del lunes finalizó con una victoria para el visitante, que fue el Vitória. Cabe mencionar que también el Vitória juega el día jueves, correspondiente a la Europa League, es el partido de ida, correspondiente a la fase previa para la competencia. Por lo tanto, se podría decir que en un periodo de 7 días jugará 3 partidos. Eso hay que tomarlo en cuenta debido al tiempo de descanso entre partido y partido. Y en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece al Guimarães con 4 victorias y hay una victoria por parte de Rio Ave. Y en los enfrentamientos donde Rio Ave fue local,
El balance le favorece al Vitória con 3 victorias y hay 2 victorias para Río Ave. La última vez que se dio un empate entre ambos equipos fue el 25 de, fue el 25 de abril de 2015. En las casas de apuestas no hay un claro favorito. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del local debido a que el Guimarães va a llegar un poco más desgastado en cuestión de tiempo de juego. El 11º partido es entre el Valencia y el Inter de Milán. Cabe mencionar que este encuentro se llevará a cabo en el estadio del Valencia y es un amistoso. El Valencia en sus últimos 5 partidos amistosos acumula 3 victorias y 2 derrotas, siendo una victoria contra el Bayer Leverkusen su resultado más reciente. El Inter por su parte acumula 3 empates, una derrota y una sola victoria en sus últimos 5 partidos jugados, siendo un empate contra el Tottenham su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance le favorece al Valencia en los últimos 5 partidos, ya que acumula 2 victorias y hay 3 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del Valencia. El 12º partido corresponde a la MLS. El encuentro es entre el DC United y Los Ángeles Galaxy. El DC United en su conferencia, que es la conferencia este, se encuentra ubicado en la posición 4 con 36 puntos, mientras que Los Ángeles Galaxy se encuentra en la quinta posición de la conferencia oeste con 37 puntos. DC United en sus últimos 6 partidos jugados acumula 3 derrotas, 2 empates y una sola victoria, siendo una derrota contra el Philadelphia Union su resultado más reciente. Cabe mencionar que esta derrota se dio con un marcador de 5-1. Los Ángeles Galaxy por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 3 derrotas, un empate y una sola victoria, siendo una derrota contra el Atlanta United su resultado más reciente. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 partidos el balance le favorece a Los Ángeles con 2 victorias, hay 2 empates y una sola victoria para el DC United. En los últimos 5 partidos donde el DC United fue local contra el Galaxy, el balance está parejo con una victoria para cada equipo y 3 empates. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El penúltimo partido corresponde a la Liga Rusa. El encuentro es entre el Akhmat y el Spartak de Moscú. El Akhmat se encuentra en la 9ª posición con 6 puntos, mientras que el Spartak se encuentra en la 11 con 5 puntos. El Akhmat en sus últimos 6 partidos acumula 3 victorias, 2 derrotas y un empate, siendo una victoria contra el Orenburgo su resultado más reciente. El Spartak de Moscú por su parte en los últimos 5 partidos acumula 2 derrotas, 2 empates y una sola victoria, siendo un empate contra el Dinamo de Moscú su resultado más reciente. Cabe mencionar que el día jueves el Spartak de Moscú tiene un partido correspondiente a la Europa League. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 4 partidos, el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo. Y en los últimos 5 partidos donde el Akhmat fue local ante el Spartak de Moscú, el balance le favorece al Spartak con 3 victorias y hay 2 victorias para el Akhmat. Nuestro pronóstico para este encuentro es un empate. El último partido corresponde al Brasileirão. El encuentro es entre Sao Paulo y Santos. Santos se encuentra en la primera posición con 32 puntos, mientras que el Sao Paulo se encuentra en la quinta con 21 puntos. Sao Paulo en sus últimos 5 partidos acumula 3 victorias y 2 empates, siendo una victoria contra el Fluminense su resultado más reciente. De local, el Sao Paulo se encuentra como el 13º mejor local, ya que de 6 partidos como local acumula 2 victorias y 4 empates. Santos por su parte en sus últimos 5 partidos acumula 4 victorias y un solo empate, siendo una victoria contra el Goiás su resultado más reciente. Y como visitante, Santos es el mejor visitante, ya que de 6 partidos acumula 4 victorias, un empate y una sola derrota. Ya en los enfrentamientos directos en los últimos 5 encuentros el balance está parejo con 2 victorias para cada equipo y un solo empate. Y si nos vamos a los partidos donde el Sao Paulo fue local ante el Santos, el balance de estos le favorece a Santos con 3 victorias y hay 2 victorias para Sao Paulo. Nuestro pronóstico para este encuentro es una victoria del visitante, gana Santos.